Muy queridos amigos, continuamos con el desarrollo de la vida de la Madre Esperanza y en este nuevo periodo histórico nos vamos a encontrar con 11 años en los cuales va a residir en la capital de Italia, Roma, viviendo a las afueras de esta ciudad, en concreto en la Vía Casilina. Desarrollará una gran labor en favor de los pobres y de los necesitados, sobre todo durante el periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y del periodo de posguerra. Ahí se va a ver cómo la mano providente de Dios nunca abandonará ese quehacer y esa laboriosidad tanto de Madre Esperanza como del resto de sus hermanas. También va a ser un periodo complicado en la que se va a ver envuelta porque el Santo Oficio intentará investigar sobre la verdad que hay tras esta figura relevante para la historia de la Iglesia. Se va a desarrollar el primer capítulo de las esclavas del amor misericordioso, donde vamos a ver el claroscuro de la historia. La claridad porque la continuidad de la congregación de las esclavas del amor misericordioso se va a poder seguir llevando adelante y se va a desarrollar sin ningún tipo de limitación por parte de la Iglesia. La oscuridad porque la Madre se ve obligada a dejar la responsabilidad de fundadora o de directora, de superiora general de esta congregación. En cualquiera de los casos, la Madre va a aceptar siempre esta providencia por parte del Señor, no solamente para probarla, sino para que ella vaya creciendo en santidad y en humildad ante todas sus hermanas. Queridos amigos, os dejo ya con el desarrollo histórico de este periodo, esperando que os resulte gustoso y sobre todo con intención de volver a vernos en la siguiente oportunidad. Recibid un cordial saludo y la bendición de Dios, amor misericordioso. Hasta pronto. Durante el periodo romano, Madre Esperanza vivió en la calle Casilina de la capital italiana durante 11 años, desde 1940 a 1951. Los primeros 8 en la casa de alquiler de las hermanas de Namur, en Villa Certosa, y los otros 3 en la nueva sede general de su congregación, las Esclavas del Amor Misericordioso. Fueron estos los años de la lenta decantación de todas las polémicas anteriores y de la completa aprobación de las Esclavas del Amor Misericordioso. Durante este tiempo, las investigaciones de la Santa Sede sobre la fundadora española de la calle Casilina fueron múltiples, unas de signo positivo, otras por el contrario de signo negativo, pero todas seguramente providenciales en los misteriosos designios del Señor. Y así, después de haberla interrogado directa y repetidamente por medio de un auténtico inquisidor, el Santo Oficio tomó finalmente sus decisiones. Primeramente, en marzo de 1941 decretó que Madre Esperanza no podía moverse de Roma y permanecía como superiora general. En segundo lugar, decretó que los obispos interesados, si quisieran, podían elegir una nueva vicaria general, cerrar las casas no deseadas y ponerse de acuerdo para designar un director del instituto para eventuales reformas. Pero apenas un mes más tarde, estas disposiciones, potencialmente peligrosas porque se presentaban a una posible repesca de alguna hermana rebelde, se precisaron con mayor exactitud. Se dijo: la actual vicaria general, Madre Pérez del Molino, quedaba en su puesto, la cual era totalmente fiel y estaba muy unida a Madre Esperanza. Para cambiar dicha vicaria o para designar un director de la congregación se tenía que informar previamente a la Santa Sede, y en todo caso había que evitar elegir personas opositoras a la superiora general y había que salvar el instituto y su carácter benéfico hacia la infancia abandonada. Digamos que la doble sentencia de 1941 tenía un sabor agridulce, en el sentido de que salvaba a la congregación pero sacrificaba a la fundadora. Esta característica ambivalente de las decisiones, un verdadero acto de equilibrismo entre exigencias contrapuestas, no perjudicar a la obra asistencial que ya estaba en funcionamiento
y no disgustar a los prelados ya envueltos en la polémica, continuó y se acentuó en los años sucesivos. En efecto, en el mes de marzo de 1942, previo consentimiento del Santo Oficio, la Sagrada Congregación de los Religiosos emanó el decreto oficial con el que se subsanaba la primera aprobación de las esclavas, la que había concedido el anterior obispo de Vitoria en el año 1935 y que resultaba dudosa por un defecto de forma. El obispo, en efecto, no había pedido la autorización previa a Roma. De este modo, en un contexto de indecible emoción, fueron a todos los efectos un instituto religioso de derecho diocesano, y Madre Esperanza pudo emitir su profesión perpetua exactamente el día 12 de junio de 1942, fiesta del Sagrado Corazón. Pero al mismo tiempo, se continuó vigilando y limitando sus movimientos y finalmente la destituyeron del cargo de superiora general. Esto sucedió precisamente con ocasión del primer capítulo general de las esclavas, celebrado en Roma, en Villa Certosa, en noviembre de 1946. Esta asamblea había sido convocada con todos los debidos permisos y con toda la intención de normalizar definitivamente la vida del instituto, pero no obstante que todas las delegadas hubiesen votado a Madre Esperanza como superiora general, los emisarios de la Sagrada Congregación de los Religiosos que presidían la asamblea requisaron las papeletas electorales antes del recuento y se fueron. Después de alguna semana, el mismo Sagrado Dicasterio enviaba a la calle Casilina a otro encargado para comunicar los resultados electorales. En ellos se decía que Madre Esperanza quedaba exonerada de todo cargo de gobierno. Mientras se convertía en superiora general otra de sus religiosas. Se trataba de la Madre Antonia Andreazza, muy devota, por otra parte, de la fundadora. El revuelo que se originó entre las hermanas y el susodicho encargado al leer estos resultados oficiales es difícil de describir. Madre Esperanza, en cambio, aceptó esta enésima permisión divina como ocasión propicia para su santificación y esperó a que el Señor una vez más sacara provecho también del mal y allanase cualquier dificultad. Mientras tanto, acogía como un don providencial el hecho de que, en vista de la nacionalidad italiana de la nueva superiora general, la sede oficial del gobierno de la congregación se trasladara definitivamente de Bilbao a Roma, considerando además el clima envenenado que se había creado en Bilbao contra su persona. Este cambio adquiría ciertamente una importancia fundamental. Pero estos años de Roma fueron también los años de la Segunda Guerra Mundial, una guerra que llegó a perturbar también la vida de las esclavas de la calle Casilina, como cuando reiteradamente en el verano de 1943 y en enero de 1944 las bombas cayeron a pocos metros de Villa Certosa, hiriendo gravemente a varias personas que estaban entrando en el refugio subterráneo. Pero milagrosamente la estructura quedó en pie y los heridos graves experimentaron una curación que podríamos decir prodigiosa. Eran aquellos los meses cruciales de la caída del fascismo, después del primer bombardeo sobre la capital en julio de 1943 y de la ocupación alemana de Roma iniciada con la firma del armisticio de parte de Italia en septiembre de 1943 y se concluyó con la liberación por obra de los aliados en junio de 1944. La guerra continuaría luego en el norte hasta abril de 1945. En concomitancia con estos acontecimientos, tuvo Madre Esperanza una prueba ulterior que la hirió en lo más íntimo y la obligó, por así decir, a perfeccionar su abandono incondicional en las manos de la divina providencia, la muerte repentina de la señorita María Pilar de Arratia en Roma en el mes de agosto de 1944. Esta en efecto le había acompañado desde España y compartía con ella los asuntos y las consecuencias de las diferentes decisiones de la Santa Sede. Su colaboración inteligente, generosa y devota había durado 12 años, desde 1932 hasta que fallece en 1944.
Ahora el Señor la llamaba junto a él para darle la recompensa que había merecido, pero el dolor de la separación entremezclado con lágrimas fue ciertamente grande. Poco después de esta separación, Madre Esperanza comprendió que era necesario disponer lo antes posible de un comedor gratuito para quitar el hambre de tanta gente necesitada y para compensar iniciativas análogas de tipo anticlerical. Armada por tanto de gran confianza en el Señor, puso en marcha con sus hermanas este servicio que inició en noviembre de 1944 y se prolongó no solo durante los meses de la guerra, sino también en la posguerra mientras fue necesario. Fue esta una iniciativa en la que experimentó nuevamente la grandeza de la divina providencia y se escribieron páginas gloriosas de caridad evangélica.